Buenos días, primos. ¿Cómo estás? Recordarás, vamos a empezar directamente recordando un poco quiénes somos, ¿no? Y cómo nos conocimos, ¿no? Porque, ¿cómo nos conocimos? Creo que me has comentado hace unos minutos que estuvimos charlando por el teléfono que hemos tardado unos 22 años, ¿no? En hacer esta charla, esta entrevista, ¿no? ¿Y cómo fue? Mm. Hola, buenos días, Valentín. Sí, es así, nos conocemos ya de casi más de 20 años. Yo vine a Madrid, a la Facultad de Bellas Artes, a la Autónoma, como Erasmus, y nada, ahí en la facultad nos conocimos. Mi camino de formación fue un poco, yo soy esloveno, de origen esloveno, y como muchos eslovenos, o por lo menos los que estamos más en la frontera con Italia, como el camino natural, ¿no? Como el río que fluye, vamos hacia mar. Venecia está a 100 y pico kilómetros, muy cerca, así que muchos estudiamos Bellas Artes, pintura en la Academia de Venecia. Y el segundo paso sí fue este, ¿no? De ir segundo año, fui ya el segundo año de la Academia, fui en Erasmus, vine a Madrid y ahí pude conocerte ya el primer año en curso que tenías de foto. La ventaja que teníamos los estudiantes de Erasmus que podíamos elegir el curso, nos permitían elegir el curso que podíamos, entonces podía escribirme el tuyo que era tercero o cuarto, no me acuerdo, podría matricularme en más cursos de foto, así que sí, en Madrid me acerqué mucho más a la fotografía y menos a la pintura que a Venecia, o bueno, de otra forma a la pintura, ¿no? Sí, yo recuerdo que en aquella época yo era profesor de Bellas Artes, ahí en la facultad de la Complutense, y los Erasmus en mi grupo siempre eran bienvenidos, porque eran una alegría, daban mucha dinámica a los grupos, era una cosa distinta, había un poquito de dificultad con el idioma a veces llegaban un poquitito al principio, un poco tarde, se iban un poquito antes, pero bueno, la verdad es que dabais, no sé, mucha dinámica al grupo, y recuerdo perfectamente el tiempo en que tú llegaste y cómo pronto establecimos ahí una relación bueno, te enamoraste de alguna manera de lo que enseñábamos en el momento, que se salía un poquitín de lo que quizá enseñaban otros profesores, ¿no? Porque nosotros empezamos a trabajar pronto con la cámara de placas, ¿no? De gran formato, y yo creo que eso te cautivó de alguna manera por una serie de razones, ¿no? Sí, es así. Es donde me acerqué a la cámara de gran formato en la facultad y luego también como estudiante, pero ya como autor, ¿no? Tengo obras que a lo mejor menos de la primera época de Madrid, pero de la Academia de Venecia, que ya fui con un background, ¿no? Con una base que adquirí aquí en Madrid, pude ya empezar a construir una obra que pensar de ser un estudiante sigue teniendo una fuerza hoy en día, ¿no? Y la miro y los trabajos de Canales de Venecia no tienen nada que envidiar a un trabajo que puedo hacer ahora, ¿no? O incluso casi mejor. No, no sé si es mejor, pero bueno, tienen ya la chicha, o no sé cómo llamarla, ¿no? Y bueno, ahí empecé con cámara de gran formato, como dices tú, y llevo desde 2001. Vine en Erasmus 2001, sí, 2001, 2002, ya llevo más de 20 años utilizando cámara de gran formato, lo que para mí es la cámara, ¿no? Como bromeamos un poco antes, todo lo demás son imitaciones, ¿no? La cámara de gran formato es casi el cuarto oscuro, ¿no? Ves la imagen que se proyecta adentro sin nada que te la invierte, ¿no? La ves cabeza abajo, derecha, izquierda invertida, te tapas con un trapo negro. Las cámaras de gran formato, bueno, para tener un poco de idea y verla mejor, son También un has poco usado así, ¿no? cámaras de estas, ¿no? Como tu Leica M4P, ¿no? Sí, Pero claro, hacen un negativo de este tamaño, ¿no? sí, sí, son las cámaras de pequeño formato que todos empezamos, o bueno, también yo con una reflex o con una telemétrica, pero bueno, estas cámaras en principio tienen un objetivo, el fuelle y el dorso muy parecido, sí, el tamaño de la placa, como enseñaste tú, en gran formato es bastante mayor, ¿no? Si no acuerdo mal, son 35 veces la diapositiva normal, ¿no? Sí, una gran diferencia. Pero bueno, la gran ventaja no es tanto el tamaño, aunque el tamaño también importa, pero son los movimientos que permite la cámara, ¿no? Eso tú lo sabes mucho, no lo transmitiste también, ¿no? Tiene movimientos tanto detrás como delante. Y luego todo con lo que la cámara conlleva, ¿no?
que es casi una manera de pensar, ¿no? De vivirlo. Es mucho más lenta, mucho más costosa de trabajar, supone un esfuerzo económico, supone un esfuerzo físico y te lleva tienes que estar preparado y todo esto, quieres o no, se refleja en el trabajo. Claro, porque en tu caso es una filosofía y esa filosofía que de alguna manera tú proyectas en tus propias fotos, ¿no? Tu propia personalidad, tu transcurso siempre cerca de en la frontera, ¿no? De los sitios, de los países, de los lugares. Tiene bastante que ver el que puedas realizar exposiciones muy largas con este tipo de cámaras, cosa que con las digitales actuales por el momento no es muy posible, técnicamente hablando. Sí, técnicamente hablando sí, pero voy a volver un poco a mi trabajo, que lo que decías, ¿no? Que está siempre relacionado a mi vida, a mí mismo, ¿no? No necesito viajar, no necesito ir a India o a Perú para hacer unas fotos, puedo viajar con el background que tengo, ¿no? Con el contexto donde vengo, ¿no? La frontera entre Italia y Eslovenia, la ex Yugoslavia, Venecia, Madrid. Siempre he trabajado en los sitios que he vivido porque he trabajado sobre mi vida y sobre mi experiencia, el Mediterráneo que llevo dentro, ¿no? Y bueno, lo de las largas exposiciones sí tiene que ver un poco técnicamente. Estas cámaras sí que te permiten, porque son mecánicas. Tú le das el botón, dispara y la dejas abierta toda la noche y por la mañana lo apagas. Ojo, apagarla antes que viene el sol porque si no se quema todo, ¿no? Y se te va todas las 12 horas de trabajo, se te queman en un segundo. Que ya me pasó, ¿no? Estar toda la noche despierto y dormirme justo antes de... Y dices, ¿por qué me he hecho el esfuerzo si luego se me ha quemado todo? La imagen sigue ahí, pero ya no la vemos. Y nada, así. Yo te he visto, por cierto, en alguna foto que no tenemos ahora, pero bueno, que he visto que has dormido junto a tu cámara, mientras la cámara registraba horas y horas de fotones, ¿no? De la luz impregnando, impresionando la placa, has dormido en sitios realmente particulares. Yo te he visto dormir en una viga, por ejemplo, una viga en el vacío, ¿no? De una obra, un edificio. Y Sí, o en una ventana, o como el título que pusiste tú, ¿no? Por debajo del nivel de agua, ¿no? Los canales de Venecia, como este que está detrás, claro, y llevaba viviendo en Venecia y cerraban 100 o 200 metros de canal, vaciaban el agua y mi idea era de noche colarme dentro, como no había gente trabajando, entrar dentro, el canal estaba vacío y yo podía meter la cámara debajo del nivel del agua y retratar Venecia como dentro de sus venas y mostrar esta Venecia que en fondo es teatral, espectacular, de noche, surreal, ¿no? Sublime, pero al mismo tiempo es una ciudad contemporánea que se tiene que mantener para no hundirse, ¿no? Y por supuesto, si he entrado ahí, he estado toda la noche durmiendo lo que se puede dormir en un canal vacío de Venecia, ¿no? sí, sí, O sí. donde sea, en una cornisa de una ventana, de solo una fachada de un edificio de Madrid o en una cantera de Carrara, como son las obras que vamos a presentar en Palencia. Muy interesante. La verdad es que el, la parte técnica no tiene que eclipsar en absoluto tu filosofía, ¿no? Que es registrar el tiempo, ¿no? De alguna manera, el tiempo, porque con las largas exposiciones registras... Sí, eh, no es tanto el instante, es el tiempo, pero no es solo el tiempo de toda la noche, pero es en mis obras es el tiempo, son los tiempos, ¿no? Son más tiempos, es un poco como la ruina contemporánea, lo que tiene que venir todo antes de lo que estaba, por ejemplo, los edificios de Madrid, ¿no? Los vacíos, que son solo las culisas, las fachadas, pero antes había un edificio, ahí había personas viviendo, era un teatro, un escenario de la vida real, ¿no? Ahora, por ejemplo, el momento que yo fotógrafo está suspendido un poco en el tiempo, pero ya se percibe también lo que va a venir después, ¿no? Que dejarán la fachada, van a construir un edificio dentro nuevo y ya viene reconquistado, ¿no? Son como, diría, sí, no es un tiempo, no es una instantánea, es un largo tiempo, a veces hasta 12 horas de exposición, pero luego son dentro los tiempos, ¿no? ¿Estás de claro, acuerdo, no? claro. Y por otro lado yo he visto que las obras que expones finalmente, porque realmente, claro, tus fotografías, ¿no? Estas tomas que haces con tu cámara, luego las expones a nivel internacional, que yo sepa en las mejores galerías, y son a tamaños muy grandes, a formatos muy grandes de exposición.
Y eso yo creo que también forma parte, ¿no? De alguna manera de la estética que tú quieres conseguir, ¿no? Sí, es lo que hablamos antes, ¿no? El negativo es mucho más grande de un formato normal. En caso de dípticos, incluso son dos negativos, que muchos de mis obras están hechas no es una imagen cortada, pero son dos disparos, uno seguido después de otro. Y nada, esto te permite registrar mucha más información, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, dos negativos, ¿no? Es un poco oscuro, pero un poco la idea para verlo, ¿no? El tamaño. Y luego se puede imprimir una imagen mucho más grande y un poco, volviendo al tema de noche, tiene mucho que ver también con mi obra. Yo veo bastante mal, ¿no? Y de noche nadie ve, ¿no? Es como un desafío del artista mental casi a oscuridad, ¿no? Desvelar lo que el ojo humano no ve o ve de forma distinta. Cuando miro de noche a través de la cámara, prácticamente no veo nada, ¿no? Me tengo como que fiar un poco del ojo interno, ¿no? Y de la experiencia, ¿no? No uso ni el fotómetro porque a tiempos tan largos no funcionan. No hoy en día se podría hacer como una prueba antes en digital, pero no la hago porque es como una distracción, ¿no? Hago una foto y ya está, ¿no? Me esfuerzo de que aquella foto sea la foto, ¿no? Que a veces se puede fallar, pero claro, esta actitud, ¿no? Que intentas focalizar todo en una imagen y reducir mucho el número de imagen, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, en una salida que hagas hacer, tú primero yo me imagino que visualizas de alguna manera dónde está la situación, el momento, el escenario que quieres fotografiar, que quieres registrar de alguna manera, ¿no? Y cuando vas a ello, ¿cuántas placas tiras más o menos? ¿Cuántas fotografías? ¿Cuántas exposiciones haces más o menos? Sí, es así, ¿no? No es una cámara que te la llevas en el bolsillo. Si te la llevas, ya tienes un poco claro que quieres hacer una foto, ¿no? Por esto yo a veces digo que trabajo también cuando salgo en bici, cuando camino por la ciudad, cuando llevo a mi hijo al cole, cuando voy con él en el zoo, porque los artistas, ya sabes, no es solo el momento del disparo, ¿no? Trabajamos, no es que sea una excusa, pero es casi a veces más importante este momento antes del disparo y vivirlo, ¿no? Los 80-90% de tiempo antes de esta decisión, ¿no? Y luego una vez que disparo, a veces es solo un disparo, ¿no? O un díptico, ¿no? Una noche para una fotografía. Y me acuerdo también porque es un esfuerzo económico y también de tiempo, ¿no? Y de material No es ir disparando 1000 fotos y luego seleccionar una, es intentar disparar una y conseguir que sea la que buscas. Es obvio que luego también hago una pequeña selección de lo que hago, pero por ejemplo el trabajo que exponemos en Castilla y León son 4 años de trabajo de mis viajes que iba a los Alpes aucuanos, la zona de Carrara, donde sacan el mármol blanco tan famoso en el mundo, que sirvió para escultores como Miguel Ángel, Canova y para muchas de las arquitecturas de la Toscana y ahora de todo el mundo. Y bueno, he ido 4 años y a lo mejor saqué 50, 60 placas en estos 3, 4 años y luego la selección en el libro y en la obra son 7 imágenes, ¿no? Son 7 imágenes. Es un poco como a revés de lo que estamos un poco acostumbrados, como reducir, ¿no? Reducir todo a pocas imágenes. Claro. Y a lo mejor nos quieres hablar, como de alguna manera se verán imágenes tuyas de las que estamos hablando ahora, se insertarán y pronto las podrán ver simultáneamente los espectadores. ¿Nos quieres hablar un poco de tus series, de tus trabajos principales, desde Venecia hasta lo que estás haciendo actualmente? Sí, Eh, bueno, hemos empezado a hablar de los trabajos de Venecia, que eran los canales. Este fue como el primer cuerpo, el primer opus un poco más importante, diría, que hice como artista, ¿no? Luego hice algún trabajo sobre la frontera entre Italia y Eslovenia, que fue mi tesis en la academia. En paralelo empecé a hacer algunos trabajos de Madrid, que llevo ya
con alguna parada, pero llevo ya casi 15 años fotografiando también Madrid, ¿no? Y hay algunas obras casi más conocidas como la de la estación de Príncipe Pío, la cárcel de Carabanchel. Y nada, luego volví a hacer también otro trabajo en Venecia, en la laguna. Pasé un año viviendo en un fuerte militar de los tiempos de Napoleón y fotografiando todo lo que era la defensa militar de Venecia en toda la laguna, ¿no? Venecia ya en sí la laguna es una defensa, pero durante varias épocas de Serenísima, Napoleón, a Austria, a Italia, a los alemanes, siempre se intentó fortificar la ciudad aún más de lo que es su fortaleza natural, la laguna, ¿no? De ahí también de Italia, ¿no? Hice algún trabajo viviendo, hice amistad con un escultor, Fabrizio Prevedelo, que vivía en Carrara y que fue un poco la razón por qué me acerqué también a estas montañas, ¿no? A los Alpes apuanos. Él tiene un trabajo que lo devuelve a la montaña y la única manera que tienes para ver su obra es visitar esta montaña. Y fui a visitarle, me llevé la mochila, la cámara y estuvimos una semana, 10 días caminando por todas las montañas, por todas las canteras, viendo su obra, durmiendo y comiendo, viviendo, ¿no? Realmente, como decía Capa, si tu foto no es buena es que no estabas dentro, ¿no? A lo mejor a veces hay que estar una semana, 10 días, 14 días o un año dentro de la imagen para poder llegar a un momento a sacar buena foto, ¿no? Que todo esto, como podríamos llamarlo, el making of, que enseñaremos un poco, ¿no? Vivir en sí, es la foto en sí, ¿no? De alguna manera la transmites incluso en aquella imagen que luego seleccionas y disparas, ¿no? Yo creo que, creo recordar que incluso en alguno de estos trabajos, no sé si fue en el de la defensa de Venecia, de la laguna de Venecia, que llegaste a, y no sé si lo sigues haciendo, que por razones de cuestiones prácticas, llegaste a procesar, a revelar tú tus propios trabajos, en color, incluso en blanco y negro. Bueno, al revés, en blanco y negro, incluso en color, ¿no? ¿Eso es así? ¿Lo recuerdo? Sí, tienes razón, ¿no? Como nosotros en la facultad, en los tiempos de la academia, tú te acuerdas, era aún la era buena o buena o más, para mí era buena, ¿no? Venimos de una generación aún analógica, teníamos un buen laboratorio aquí en Madrid, nos habéis dado mucho apoyo como facultad, como profesores, tú en particular me animaste a gran formato, prestándome incluso cámaras. Y bueno, venimos de esta época y el proceso ya sabemos cómo fue, ¿no? Siempre fue siempre más difícil ir revelando. Por ejemplo, primeros años de Venecia aún podía hacer un disparo a la noche, por la mañana tenía ya que ir a Piazzale Roma, donde era el bus, coger el bus, ir a la tierra, entre comillas, al Mestre, a revelar el laboratorio, volvía sobre la nube, iba a la clase y a las 12 de la tarde me traían la diapositiva a ellos y me la dejaban en el depósito de maletas en Piazzale Roma y después de la clase cogía el armario, que ya tenía mi armario donde me dejaban la diapo, cogía y decía, vale, esta noche ha merecido, ¿no? Y bueno, era todo un proceso, pero unos años más tarde, cuando viví, como dices tú bien, para el trabajo de defensa de Venecia, ya todos los laboratorios en Venecia cerraron. Entonces tuve que nada, hacerlo solo, ¿no? Comprarme una máquina y procesar las placas en color yo solo. Y en el fuerte ahí, donde pues, tenía como mi base, se llama Fuerte Marguera, en el baño monté un pequeño laboratorio para poder ir procesando las placas. Y luego esta máquina unos años no la utilicé, pero hoy en día, como es también incluso en Madrid, incluso en Alemania, siempre más difícil y ya hay cosas que revelo también hoy en día solo, sin proceso solo, revelo solo con la máquina, sí. Interesante. Y para yo, además, por lo que he visto, o sea, por lo que he visto un poco con anticipación, lo que vais a exponer en Valencia, si no me equivoco, son también imágenes tuyas de Carrara, me parece concretamente, puestas en las calles de una forma muy atractiva. Creo que va a quedar muy atractiva, unos grandes cubos, ¿no? Y eso me lleva a pensar un poco en las dificultades también de organización que hayas podido tener para exponer tu obra a tan grandes formatos en distintos países. O sea, que eso también tiene que tener una cierta logística, ¿no? De transporte y de preparación y de también
tiene que formar parte de volcar esa creación tuya en algo tangible, ¿no? Que debe ser también complicado verlo finalmente en algo enorme y que se puede colocar en la pared, ¿no? De alguna manera. Sí, como a mí siempre me aficionó, ¿no? Desde pequeño, que ibas como niño a los museos, a las iglesias y ver estas pinturas en gran formato y ponerte delante y poder observar el detalle, ¿no? Como le decía, como veo mal, a lo mejor en realidad a veces me escapan las cosas. De noche nos escapan, se nos huyen a todos, ¿no? Porque no lo vemos, ¿no? Y entonces la fotografía te permite como desvelar muchas cosas, muchas veces veo cosas que no veo ahí, ¿no? O la veo solo dentro de mí. Entonces, estos formatos grandes sí que te permiten desvelar este detalle. Claro, a veces son obras hasta 3 metros y para mover esto es un poco complicado, es una producción también cara, hay que manejarla bien. En el caso del festival, ellos ya tienen este formato que han expuesto. Tengo ganas de verlo cómo va a quedar, pero admito que lo siento muy cerca al mío, porque mi obra es de este tamaño, ¿no? El cubo más grande va a ser 3 metros por 3, así que es muy parecido a la que sería una obra en una galería, en un museo, ¿no? De formato. En este caso no es la obra en sí la que iría al museo, es unas copias que se hicieron para esta exposición, que pueden aguantar estar fuera, pero que luego se destruyen, pero que tendrá prácticamente una calidad muy parecida o similar a la que sería la obra. Y la idea también que como persona te puedes acercar y un poco entrar dentro de esta imagen y hacer un viaje, un recorrido por la imagen. Incluso los dípticos lo mostramos en dos caras del cubo, que tienes que buscar el punto de vista para ver la imagen completa, pero luego puedes acercarte y hacer un viaje, ¿no? Por la imagen de un lado, del otro, y como crearte un tu video, ¿no? Un tu recorrido, una tu de galaxia, ¿no? Siempre el autor sí que puede influenciar, ¿no? Y es la obra, pero también el visitante, el espectador, hace un viaje con la experiencia que tiene, con el background, ¿no? Y es un poco idea estimular esto, ¿no? Hacer nuestros viajes con nuestra propia experiencia. Cada uno irá a su viaje dentro de mi obra, ¿no? Y es lo bello de las obras. ¿Y cuántas se van a exponer en cubos en Palencia? ¿Lo sabes ya? ¿Qué Sí, número? como cubos tienen 4 caras y como van a ser por 2 caras, van a ser 4 cubos y 8 imágenes. Ajá, muy bien. Y yo veo una evolución, volviendo ahora un poco a la parte de tus los proyectos que tienes en desarrollo todavía, ¿no? Y que, bueno, en realidad no cierras necesariamente todos los proyectos, porque el de Madrid, como tú dices, sigue abierto. O sea, que puedes seguir fotografiando, ¿no? Sí, hay proyectos que siguen abiertos. Incluso toda una carrera de un artista es siempre abierta, ¿no? Más que tienes experiencia, ahora que tengo 20, 25 años de experiencia de trabajo, todo lo que estás añadiendo es como, ya tienes un cuerpo, estás como añadiendo los puntitos del mosaico, ¿no? Estás construyendo. Me gusta mucho la frase de Minor White, que no es exacta, pero tú la conoces, que es un poco que una buena fotografía la puede hacer cualquiera porque es la creación de la luz, ¿no? Tú disparas 100 fotos y seleccionas una buena foto y está perfecta. Además, con las cámaras que tenemos hoy en día son impresionantes. Pero que el cuerpo, un cuerpo de obra, ¿no? Un conjunto, es la obra de un artista y ahí es la diferencia, ¿no? Sí, Y recuerdo perfectamente, ahora que lo acabo de recordar ahora, que hace muchos años estuve, bueno, y sigo haciendo todavía algunos fallos en jurados de fotografía y cosas de estas, lo cual no siempre te gana simpatías. Y había un concurso en el que se exigía, era un concurso patrocinado por una firma muy importante, y se exigían 10 fotos que tuviesen unidad temática de un trabajo, ¿no? mm, Bueno, pues hubo que reducir con el tiempo el número de fotos, no sé si fue a 5, bueno, a 7, creo que fue 5, porque era dificilísimo, como acabas de decir ahora, crear un corpus de trabajo en un espacio temporal relativamente limitado, que las 10 fotos fuesen realmente significativas y buenas, ¿no? Por decirlo así. sí, yo me acuerdo que tú también como profesor nos diste una frase que a mí en parte me marcó y seguro la vas a recordar, que un fotógrafo en toda su vida
no va a poder conseguir más de 10 buenas fotos, que todo lo demás va a ser como unas variantes de estas 10, ¿no? Entonces, un poco mi idea es esto, ¿no? Construir 10 buenas fotos en toda la vida, ¿no? Como reducirlo, reducirlo, reducirlo y ir buscando estas 10 fotos buenas. Sí, No ahora he hecho recuerdo, la cuenta todavía cuánto sigue, pero bueno, bueno, es yo un poco recuerdo, la sí, vida. sí, recuerdo que además hacíamos unas frases jocosas, ¿no? Una menos jocosa que la otra, ¿no? La primera, en relación a lo que tú acabas de decir, decíamos en broma que la vida útil de un fotógrafo era de aproximadamente entre 1 y 2 segundos, ¿no? Porque hacía 10 fotos buenas en la vida y como se disparaba un 125 algo de segundo más o menos, pues esa era su vida productiva, ¿no? Y luego otro que yo creo que es una gran verdad y es que a los fotógrafos a la hora de exponer tienen que ser muy selectivos, ¿no? Porque en general se les juzga por la peor foto de una exposición, no por las mejores. Entonces, por eso hay que ser muy selectivo y seleccionar, 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 ¿no? Sí, mis exposiciones, yo tiendo a esto, ¿no? Son siempre muy, muy, muy reducidas, ¿no? Ahora hice una exposición en República Checa con 3 piezas, la anterior de Carrara tenía 7, la de Berlín tenía 9. Son siempre números muy bajos de obras y un poco la idea es que estas obras hablan de todo lo que hay detrás, ¿no? Claro. Y reduciendo, reduciendo, ¿no? Pero no solo por los gastos de producción, sino por una cuestión, No, no, por una filosofía, ¿no? Por un planteamiento, por un concepto de trabajo, ¿no? Porque estamos tan bombardeados de imágenes, ¿no? Hoy en día con los medios y todo, y muchas veces se nos queda todo un poco a abarcar abarcar todo lo posible, pero todo muy superficial, ¿no? Y un poco la idea de trabajar más lento, más meditativo, exponer menos, mostrar menos obras, es un poco idea esto, ¿no? Hacer una cosa o intentarla, por lo menos, ¿no? Arte es siempre una búsqueda un poco utópica, ¿no? Pero bueno, un poco intentarlo, ¿no? claro. Y volviendo un poquito sobre tus obras en curso, bueno, por lo menos los últimos trabajos que he visto, por ejemplo, la serie del Zoo ¿de dónde era? ¿De Hamburgo? ¿O De Múnich. de Múnich? Sí. Del Zoo y algunas de las de Bamberg, que también eso sería un proyecto muy interesante hablar de él, porque eh, ahí, ahí recibiste de alguna manera también apoyo, ¿no? De alguna manera de la ciudad o de alguna entidad, ¿no? Ahí sí observo una diferencia, ¿no? Ya no son necesariamente fotos nocturnas, pero siguen teniendo bueno, de Bamberg sí, sí son nocturnas, me parece, pero las del Zoo creo que Sí, no. algunas sí. Bueno, sí, Ahí voy un sigo poco a haciendo explicar los dos proyectos, ¿no? sí, Un poco, claro, nosotros en 20 o en 30 o 40 años, tú sabes bien que cambiamos, ¿no? Y también yo he cambiado y cambia nuestro entorno, ¿no? Uno tiene familia, tiene 2 hijos y tu vida también cambia, ¿no? Antes podía permitirme hacer la foto toda la noche y a lo mejor no levantarme en la mañana y descansar de día. Cuando tienes ya familia ya es distinto, pero la idea es un poco aprovechar de lo que te trae esta nueva experiencia de tener hijos, ¿no? Probablemente nunca pensaría, con la familia nos mudamos a Múnich por trabajo, 4 años, al final estuvimos 4 años y nunca pensaría que podía hacer un trabajo probablemente sobre el zoo de Múnich, pero llevé a mi hijo, a la época tenía un año y medio, nos sacamos un abono anual y lo llevaba un año y después del segundo año tardé un año para hacer la primera foto, ¿no? Que es casi a veces, casi siempre tardo un año en una ciudad a arrancar algo. Tardé un año con él, volvimos a hacernos el abono mensual, abono anual para el zoo y empecé a ir incluso solo, ¿no? Convertir el zoo casi en mi estudio, mi atelier, ¿no? Buscando, no era tanto buscar estos animales, pero este paisaje del zoo de Múnich, que es por un lado casi un paraíso, pero es como una jaula dorada, ¿no? Es perfecto, es un paraíso, pero al mismo tiempo te atrapa. Y de algún modo es también un autorretrato. Es una ciudad muy bella, una de las ciudades más ricas de la Europa, de Alemania, pero al mismo tiempo estás un poco atrapado en este sistema, ¿no? Y bueno,
como dije, es siempre mi vida lo que estoy fotografiando. Estando en Alemania también fue una casualidad, pero es una beca internacional muy importante del Ministerio de Baviera, de Turismo y de Escuela, de Cultura, no sé bien del ministerio. Y cada año invitan 6 artistas de un país invitado y 6 artistas alemanes. Y el último año tuvimos la suerte que el país invitado era Eslovenia y fui seleccionado. No es un proyecto que tú puedes presentarte. Ellos tienen una comisión e invitan artistas que creen que merecen un apoyo de un año para que puedan trabajar en un proyecto específico. Invitan 2 artistas, 2 músicos, 2 artistas visuales y 2 artistas, 2 escritores. Entonces, un poco la idea es que también toda la comunidad te dan un estudio, un pequeño sueldo. La idea era también que viven también las familias de los artistas ahí y que se crea como una comunidad, un intercambio. Tuvimos un poco la mala suerte que fue el año de la pandemia, el primer año, que todo fue muy incierto y muy duro, pero bueno, aún así fue una experiencia para mí positiva, ¿no? Pude trabajar. Fue un tiempo más limitado, fue un año, aún un poco reducido por la pandemia y nada, trabajé un poco de otra manera porque el tiempo era limitado. Retraté un poco Bamberg con el Milbeau de 20 años, ¿no? Un poco buscando los temas que me interesaron en estos 20 años y retratarlos también en Bamberg. No sé si tú te acuerdas, una de mis primeras fotografías de la facultad, ¿no? Aún con el formato pequeño, un cementerio en Eslovenia el 1 de noviembre, cuando se ponen muchísimas velas y la noche casi se ilumina de rojo, ¿no? Y fue una fotografía nocturna retratando este cementerio Y lo recuerdo, con el color rojizo de las con el velas. color rojizo. En la misma época, estamos hablando de 2001, 2002, fotografié también el cementerio judío al lado de mi país, ¿no? Al lado de mi pueblo, ¿no? Que es Rosno Dolina, es un cementerio judío que pertenecía a Gorizia, ¿no? En Italia. Y después de la guerra, como la frontera pasó ahí, el cementerio se quedó en Yugoslavia y la ciudad, a pesar de que la comunidad casi ya desapareció, ¿no? Y bueno, en Bamberg también el cementerio judío, el antiguo, tenía una comunidad muy grande, es muy impresionante. Y claro, era casi obligatorio dedicarle una fotografía también al cementerio. Bamberg también tenía una historia militar muy importante. Después de la Segunda Guerra Mundial tenía una base militar de Estados Unidos, creo que fue la más grande de Europa. Los temas militares también es un tema que siempre he trabajado, pero no porque mi familia fuera realmente interesada digamos, a una formación militar, pero es que venimos de una zona que fue el conflicto en la Primera Guerra Mundial, el río Socha, ¿no? Que fue el frente entre Italia y Austro-Hungaria, ¿no? Y de niño ya mi hobby era buscar por el jardín de mis padres, ¿no? Por el huerto, los restos de la Primera Guerra Mundial y los búnkeres, ¿no? Y si tú miras todo esto, un poco he conseguido transmitirlo o traspasarlo a mi obra, ¿no? Es un poco como ir buscando en esta historia, ¿no? Sí, recuerdo Y algunas de las fotos estas que citas, de la época hasta de Sarajevo, ¿no? Y son muy impresionantes. Algunas son muy impresionantes cuando descubres lo que estás viendo en la foto realmente, ¿no? Porque bueno, en principio ves un espacio abierto, un cierto paisaje, un estadio, etcétera, etcétera, ¿no? De noche, pero luego empiezas a ver realmente lo que hay allí en el estadio, ¿no? Que a lo mejor vemos alguna de estas imágenes más tarde, ¿no? Y es muy, muy impresionante. Bamberg fue uno de los sitios donde expusiste también, por decir así, en la calle, ¿no? La obra, como vas a hacer ahora en Valencia, ¿no? sí, sí, en este sentido es muy parecido. Aquella vez expusimos por pandemia, no pude exponer en el museo porque el museo quedó cerrado. Incluso hicimos la exposición en el museo, se publicó el manifiesto, el cartel, pero luego la puerta se quedó cerrada, la obra estaba colgada dentro y nadie pudo verla. Fue muy curioso, ¿no? Tener una exposición instalada, pero que se canceló la inauguración
y que nadie pudo verla. Al final del año sí que quise mostrar lo que hice en Bamberg y lo mostramos de una manera un poco parecida, ¿no? A la ciudad hacia afuera, ¿no? No había que entrar en un museo y se mostró en marquesinas se dice marquesinas en castellano, de autobuses, ¿no? Y eran también imágenes muy grandes, siempre muy parecido como es mi obra cuando se muestra en galería o en museo y las personas que esperaban el bus o que caminaban por la ciudad también podían entrar de esta forma en estas imágenes. Lo de Sarajevo, sí, también son fotografías de cementerios, como durante la guerra y asedio, casi no había sitio donde enterrar a las personas y lo hacían de noche porque de día les disparaban. Han enterrado en los parques. Hay una foto de un campo de fútbol que antes de la guerra era campo de fútbol y después de la guerra tú lo ves y es un cementerio musulmano con tumbas, con estos obeliscos grandes, ¿no? Que es un mármol local de Croacia, pero bueno, de alguna manera alguna vez me gusta también relacionarlo con este mármol que vamos a exponer ahora, ¿no? En un contexto completamente distinto, ¿no? Pero sí que hay cierta relación, ¿no? Sí, también puedo comentar una pequeña anécdota que es muy reciente, y es que a pesar de que nos conocemos, no ya es que nos conocemos, es que hemos mantenido el contacto durante todos estos años, ¿no? Pero ha sido solo hasta hace un par de semanas, quizá una semana o dos, que hemos hecho de alguna manera el trabajo al revés. O sea, que yo he acompañado a Primos a uno de sus escenarios donde hace fotografías porque yo tenía que probar una cámara nueva y le pedí ayuda y entonces yo fui como alumno suyo, ¿no? Siguiendo sus pasos cuidadosamente, por cierto, como quien va por un campo de minas, ¿no? Porque era un edificio que podía hundirse el suelo en algunos sitios, ¿no? Y la verdad es que fue un placer como extraordinario, ¿no? De alguna manera, trabajar contigo, ¿no? Hacer una especie de vivencia de cómo tú trabajarías habitualmente, aunque sé que no me llevaste por los sitios más difíciles, ¿no? Por atención a mi, a mi situación física general, ¿no? Y la edad, ¿no? Pero Sí, fue no, la bastante. verdad que fue una experiencia bonita, ¿no? Porque es de cierta manera, es casi siempre una performance. ¿Tú te acuerdas? Cada foto tiene una historia detrás, ¿no? Sí, A veces casi no se puede contar todo porque sería casi al límite de lo posible, ¿no? Pero a mí me interesa mucho el punto de vista y si quiero poner la cámara en determinado sitio, intento llegar ahí, intento ponerla, ¿no? A veces incluso intento no coger demasiado riesgo, pero a veces incluso hay que tener mucho cuidado, ¿no? claro, Y bueno, he tenido suerte, bueno, tú me acompañaste, pero durante estos 25 años sí que hay personas que me acompañaron y también esto está en las fotos, ¿no? sí. En Carlos, Venecia, sobre todo el segundo trabajo, mi padre fue mucho tiempo de alguna manera de asistente, algún artista durante estos años también me acompañó y bueno, es lo bello también compartir estos momentos que quieres o no se quedan ahí en la obra, ¿no? claro. Y qué estás pensando así un poco en... Sé que no es fácil de decirlo, ¿no? Pero desde luego piensas seguir mucho tiempo, todo el tiempo que puedas en activo, y en este momento sigues activo, ¿no? Y me imagino que tendrás proyectos, pero que todavía no los tendrás a lo mejor perfectamente previsualizados en tu cabeza, ¿no? Sí, los cambios cuando uno cambia el entorno son siempre más difíciles, siempre lleva más tiempo, ¿no? Ahora nos hemos movido otra vez, hemos dejado Alemania, estamos otra vez por España con niños y con familia y todo esto, no solo de mi parte, ¿no? También de mi mujer, de los chicos, todo esto lleva un tiempo de adaptarse, pero sí que estoy fotografiando, sí que estoy de alguna manera, eh, otra vez fotografiando nuestra vida, ¿no? Me gusta mucho la foto que hice el año pasado llevando a mi hijo al cole. Es un edificio un poco particular, una colonia de los tiempos de Franco y había una sombra de la iglesia que se proyectaba sobre estos edificios y como yo dejaba siempre a las 9 de la mañana a mi hijo, la sombra cada día cambiaba mucho, ¿no? Ujú. Aparte todo el significado que tiene esta sombra de la iglesia
en nuestra cultura, en la cultura española y en el pasado. Bueno, y es un autorretrato, pero también pasa mucho más allá de un autorretrato, ¿no? Estamos hablando de temas que, bueno, a veces son incluso un poco delicados, pero que hay mucho ya detrás, ¿no? El pretexto es casi un autorretrato, pero que abarca casi un siglo o más de lo que nos ha pasado aquí en España y en Europa, ¿no? Que fue, España por cierto modos fue como un poco la premier, ¿no? De, como la anticipación de lo que va a pasar en Europa, ¿no? Sí, y yo sé que ahora estás fotografiando bastante, con tu sistema, con tu cámara y con tu filosofía, y estás guardando imágenes, o sea que estás haciendo bastantes tomas, ya no un poco por la obligación, entre comillas, ¿no? de tener que hacer un trabajo con una filosofía concreta, sino que hay cosas que te atraen, las fotografías, y estás, creo que, guardando ahí imágenes. Estás ahí, no digo acumulando en el sentido de ser muchas, sino que estás teniendo imágenes que quizá más adelante puedan formar, ¿no? un nuevo cuerpo de trabajo, ¿no? Sí, seguro pasará esto, ¿no? Es como, ya tengo la ventaja que si miro hacia atrás, si dejo de fotografiar ahora, ah, ah, no quiero resultar demasiado presumido, pero tengo un cuerpo que ya me respalda, ¿no? Puedo dejar y digo, vale, estoy contento del cuerpo que construí y también ahora me permito algún disparo más, a veces también para el gusto de hacerlo, ¿no? Por mí, ¿no? Coger la cámara por gusto de hacerla, dispararla, guardarla y bueno, también me está llevando a un camino. Es obvio que luego no voy a mostrar todo, voy a mostrar determinadas fotos con el, ¿cómo diría? Con el pensamiento que hay detrás, ¿no? Bueno, pues yo espero poder por lo menos seguir viendo sus trabajos de alguna manera, y la verdad es que sí, también me encantaría de alguna manera seguir compartiendo alguna aventura de estas a las que me llevaste el otro día. Bueno, tenemos pendientes unas cuantas, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo ahora, por cuestiones lógicas de poder llevar peso, ahora estoy llevando otra vez cámaras más ligeras. Aunque sabes que mi pasión eran las cámaras de gran formato, que es por eso me empeñé en la facultad, ¿no? En enseñar cómo se manejaban y trabajábamos en equipo allí mucha gente. Ahora estoy volviendo a cámaras más ligeras, que son las que más adaptan a mí. Pero bueno, lo dicho, que seguiremos, y yo creo que las personas que vean tu obra en Palencia, en este festival, que he visto que dura bastantes días, por cierto, pues espero que disfruten de tu obra, y cuando vean esta entrevista, este vídeo, que creo que además van a ensamblar muy bien los expertos, ¿no? Y van a añadir las imágenes para poder hacer, pues espero que les ayude a conocerte mejor y conocer tu obra y a valorarla en lo que vale, ¿de acuerdo? Mm. Sí, yo también espero que la gente disfrute de la obra y bueno, gracias a la comisaria, a María Milán, a Castilla y León y a Palencia para acogernos y para permitirnos esta experiencia. Ganas de verlo también en persona. Yo siempre me considero también un visitador, ¿no? Así que tengo ganas de ver la obra. Pues nada, primos, ha sido un placer charlar contigo, ¿eh? Muchas gracias, Valentín. Y como dijimos, 20 años tardamos para esta charla, pero ha merecido. Nos lo merecíamos ya. Bueno, esperemos hacer alguna más. ¿De acuerdo? Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.